Hola, ¿qué tal? Continuamos con la explicación del cálculo de los costes del transporte, los costes de un autobús. Habíamos visto en el vídeo anterior ya los costes de amortización y los costes de financiación. Vamos a ver ahora cómo calcular el consumo anual de combustible. Vamos a utilizar esta fórmula que veis aquí en pantalla, el C, coste total anual de combustible, que es bastante fácil de calcular. Vamos a hacer el precio de un litro de gasóleo multiplicado por el consumo del vehículo cada 100 kilómetros. El consumo siempre se suele expresar como, bueno, ya lo sabréis cuando hablamos del consumo de un coche, ¿no? De un turismo, hablamos de 5 litros, 6, 8 litros a los 100 kilómetros, ¿no? Bien, pues en los camiones igual, es mucho más elevado, en torno a 30 litros a lo mejor cada 100 kilómetros, pero la forma de expresarlo es en litros por 100 kilómetros, ¿vale? Y eso es el número que ponemos aquí. Y después lo vamos a multiplicar por el número de kilómetros que recorre ese vehículo en un año. ¿Qué pasa? Que como hemos puesto lo que consume cada 100 kilómetros, ¿vale? Lo vamos a dividir entre 100 para que nos salga lo que consume cada kilómetro. Y así multiplicamos el precio de un litro por el consumo cada kilómetro, que es esto dividido entre esto, por el número de kilómetros que recorre el autobús, ¿vale? Esto es una fórmula que podríamos casi intuir nosotros, ¿no? Vamos a verla aplicada, como siempre, que es mucho más visual. Tenemos un autobús que recorre 75.000 kilómetros al año, consume 30 litros cada 100. El precio del gasóleo con IVA, ojo, aquí viene la parte un poco más delicada del ejercicio, que es el tema de los descuentos, el IVA y el impuesto del gasóleo profesional, ¿vale? El precio del gasóleo con IVA es 1,0649. Como ya hemos visto en el anterior vídeo, el IVA hay que quitárselo. Pero a mayores nos hablan de que hay un descuento que se aplica al precio con IVA, que es 0,0578, ¿vale? Y por último hay también la devolución del impuesto del gasóleo profesional, que es 0,0490. Bien, vamos a explicar eso. Primero, el descuento. Las empresas que consumen grandes cantidades de gasóleo, como puede ser una compañía de autobuses o de transporte de mercancías, suelen tener un descuento sobre el precio oficial, digamos, ¿no? Del gasóleo. Entonces, bueno, no hay más que restárselo y ya está. El precio real que le va a costar a la empresa de gasóleo no es 1,0649, sino 1,0649 menos 0,0578, ¿vale? Eso es muy sencillo, simplemente le restamos el descuento y obtenemos un nuevo precio con IVA, que es el que la empresa va a pagar. ¿Qué pasa? Que como tiene IVA, ¿m? Como veis aquí lo restamos, 1,0649 menos 0,0578, ¿vale? El precio menos el descuento. Y a nosotros nos interesan los costes sin IVA, porque el IVA no es un coste para la empresa, el IVA se recupera después. Tenemos que quitarle el IVA. ¿Y cómo le quitamos el IVA a un precio de compra con IVA? Dividimos entre 1,21, ¿vale? Igual que si tenemos un precio sin IVA, tenemos que multiplicar por 1,21 para añadirle el IVA. Por ejemplo, si compramos eh, una herramienta que nos cuesta 100 euros sin IVA, el precio con IVA va a ser 100 por 1,21, o sea, 121. Y si partimos del precio con IVA y queremos quitárselo, hay que dividir entre 1,21. Si compramos una herramienta por 121 euros, lo dividimos entre 1,21 y nos queda 100, que es el precio de compra sin IVA, ¿vale? Bueno, pues aquí lo mismo. Vamos a dividir el precio neto de compra del litro de gasóleo entre 1,21 para tener el precio sin IVA. ¿Y qué es esto de la devolución del impuesto del gasóleo profesional? Bien, pues el gasóleo lleva un impuesto que está destinado también al particular y lo lleva incorporado a su precio. Este impuesto sí que no está sujeto a IVA. Entonces, como las empresas que compran gasóleo para hacer transporte de viajeros no hacen un uso profesional de ese gasóleo, no un uso particular, pues tienen derecho a solicitar la devolución de ese impuesto. ¿Vale? Entonces, parte del precio que pagamos sin IVA es ese impuesto. Y como tenemos derecho a solicitar su devolución, también se lo vamos a restar. Entonces, el precio que realmente vamos a considerar que nos cuesta el litro es el precio del litro menos el descuento sin IVA y a mayores menos el impuesto del gasóleo profesional, ¿vale? Bien, por fin tenemos un precio ya limpio y real. Y ahora es muy fácil, multiplicamos por el consumo en litros cada 100 kilómetros, que son 30,
y multiplicamos por el número de kilómetros anuales que recorre nuestro autobús, que en este ejemplo son 75.000, y el resultado lo dividimos entre 100 y nos da en este caso 17.624 euros, que es pues el coste anual en combustible. Como siempre, os dejo aquí planteado un ejercicio para que hagáis y podáis practicar. Vamos ahora con el coste de desgaste de los neumáticos. Bien, este tampoco es que sea muy complicado, ¿vale? Vamos a considerar por un lado el precio de cada neumático, que es la P, la N, que es el número de neumáticos que lleva cada autobús, ¿vale? Y la K, que es el número de kilómetros que recorre el autobús al año, ¿vale? Imaginaos que cada neumático cuesta 100 euros, llevamos 8 y recorremos 75.000 kilómetros, ¿vale? Pero vamos a dividir eso por la D, que es la duración en kilómetros del neumático. Así, si por ejemplo un neumático nos dura, imaginaos, pues 75.000 kilómetros y cada año recorremos 75.000 kilómetros, pues estaremos gastando pues los 8 neumáticos que lleva el camión por el precio de cada neumático, ¿no? Porque 75.000 entre 75.000 es 1, que viene a decirnos cada año consumes un juego de neumáticos, ¿no? Si imaginamos que recorremos 150.000 y cada neumático dura 75.000, pues la división de K entre D serían 2, ¿no? Que nos estaría diciendo, estás consumiendo cada año 2 juegos de neumáticos. Y luego ya multiplicas por el número de neumáticos que lleva el vehículo y por el precio de cada uno. Vale, eso es lo que representa esta fórmula. Vamos a verlo con números y con ejemplos. En este caso, el autobús recorre 75.000, lleva 8 neumáticos, cada uno cuesta 574 euros, ya sin IVA, siempre sin IVA, acordaros, y duran 70.000. Es decir, como recorremos 75 y duran 70, vamos a gastar un juego y un poquito de otro, ¿no? Cada año. Vamos a gastar un juego y un poquito más. Bien, si aplicamos la fórmula, el precio, 574 cada neumático. Número de neumáticos que lleva el bus, 8. Número de kilómetros que recorre, 75. Y dividido entre la duración en kilómetros de cada neumático, 70. Y aquí obtenemos 4.921,71 en un año. Como veis, un importe bastante elevado. Por eso tiene un peso importante en estos cálculos que estamos haciendo, el tema de los neumáticos, y por eso lo separamos del tema de la amortización. Bien, aquí tenéis el ejercicio propuesto para que practiquéis esta fórmula del desgaste de neumáticos. Y ya por último, vamos a ver el cálculo de los costes de mantenimiento, también llamados costes de reparaciones y conservación. ¿Vale? En este caso, todo se va a basar en una especie de número mágico que le vamos a llamar R, que viene siendo el coste kilométrico ya sin IVA de las reparaciones. En esta R se resumen todos los costes de reparaciones y conservación de un autobús. De alguna manera, este dato nos lo va a dar ya seguramente el fabricante o lo vamos a tener calculado a nivel interno en la empresa. Este dato resume, pues, todas las revisiones y las reparaciones que hay que hacerle a un autobús a lo largo del año. Incluye el cambio de filtros, los cambios de aceite, el mantenimiento eléctrico, las bombillas, la iluminación, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Y por qué lo ponemos por kilómetro? Bueno, pues porque la mayor parte de los costes, sobre todo aquellos que son más importantes de mantenimiento y reparación, se deben al desgaste producido por algunas piezas del camión a medida que recorre más kilómetros, ¿vale? Todos sabemos que no es estrictamente real, hay cosas que se estropean por el tiempo también, ¿no? Que a lo mejor tú puedes recorrer muchos kilómetros y no se te estropea la bombilla, se te estropea más por el tiempo a lo mejor de vida, o bueno, por el tiempo que la tienes encendida, etcétera. Pero no vamos a entrar en esas disquisiciones, ¿vale? Consideramos que esta R viene a resumir de media este tipo de vehículo, cuánto se puede esperar que va a necesitar en reparaciones y conservación por kilómetro. Eso es lo que representa la R, ¿vale? Y K, pues el número de kilómetros que ha recorrido, o sea, que está previsto que recorra el autobús o que recorre el autobús cada año. Por tanto, si recorres 75.000 kilómetros y esa famosa R, ese coste, es 0,145831, que esto nos lo tiene que dar el enunciado, el fabricante o la empresa, pero es un dato que no vamos a desglosar aquí nosotros cómo se calcula, sino que lo damos por supuesto, ¿vale? Pues multiplicaríamos ese coste por kilómetro por el número de kilómetros y aquí tenemos 10.937 el coste de mantenimiento. ¿De acuerdo? Dejamos aquí a continuación un ejemplo para que practiquéis este cálculo. Bien, con esto terminamos la parte, digamos, de fórmulas, ¿no?
Pero ahora me interesa mucho que veamos a continuación un ejemplo de cómo se nos dan estos datos y cómo queremos luego ordenarlos. Vamos allá. Este ejemplo que os pongo aquí, que como veis está actualizado a 1 de enero de 2021, proviene de un documento que publica el Observatorio Nacional de Costes de Transporte. ¿Vale? Es, digamos, bastante oficial, bastante estándar y muy utilizado por el sector. Así que es un documento que no es un simple ejercicio de clase, sino un documento real que se utiliza por parte del Ministerio y que se utiliza por parte de las empresas de transporte. Entonces, este observatorio nos dice, pues nos da estos datos de partida y nos dice cómo, bueno, ya hace los cálculos, pero también nos explica cómo hay que hacer los cálculos, que es lo que yo os he explicado en estos vídeos. Vale, ¿cómo nos presenta estos datos de partida? Nos lo presenta así. Primero describe el vehículo en cuestión. Tiene este cálculo hecho para un montón de vehículos diferentes, ¿eh? En diferentes supuestos. Bueno, un montón no, 4 de vehículos diferentes en diferentes supuestos. En este caso sería un autobús pequeño, pequeño mediano. Te pone la potencia y te pone, dato importante, como veis, el número de neumáticos. También te pone el kilometraje anual que vamos a suponer para este vehículo y el consumo en litros por 100 kilómetros que presuponemos para este vehículo. El precio de compra ya sin IVA, ¿vale? La vida útil, el valor residual, todos estos datos ya os suenan, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a considerar que financiamos? El 100%, cuánto tiempo va a durar ese préstamo y el interés que nos van a aplicar. El coste anual del conductor, que esto ya os dije que nos lo iban a dar pues como un dato. Las dietas anuales, otro dato que nos dan y ya está. No tenemos que hacer ningún cálculo con él, solo sumarlo. El coste anual de los seguros, también nos lo dan. Los costes fiscales, ¿vale? Todo tipo de impuestos, que también nos lo dan. El precio de gasóleo, que nos dan, como vimos en el ejemplo, el importe con IVA, el descuento, también con IVA, es decir, hay que restárselo y luego dividir entre 1,21. Y luego la devolución esta por el gasóleo profesional que os expliqué antes. El coste anual por consumo de disolución de urea. Bien, esto es el AdBlue, que es un producto que se le añade en el proceso de combustión del gasóleo a los camiones y a los autobuses para reducir la contaminación. ¿Vale? No es mucho, pero no es despreciable tampoco. El precio de cada neumático, la duración media de los neumáticos, la R esta, que es el coste por kilómetro de reparaciones, ¿vale? Y los costes indirectos. Todos estos son datos de partida que los damos en el enunciado. Y es lo que yo, por ejemplo, os voy a dar para hacer la actividad de esta unidad didáctica. Y en base a estos datos, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es rellenar este cuadro y calcular los costes tanto directos, que subdividimos en costes por tiempo y costes por kilómetro, como los costes indirectos y los costes totales. Y ambos los vamos a poner en euros, en esta columna, y en porcentaje en esta otra columna para ver el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, en base a estos datos de partida y a este cuadro, el desafío que os planteo es, aplicando todas las fórmulas y los conceptos que hemos aprendido anteriormente, que rellenéis vosotros mismos este cuadro y lo corrijamos pues, en la próxima tutoría. Hasta aquí el segundo vídeo de la unidad 2. Muchas gracias, espero que os haya sido útil y hasta pronto.